Este es el ciclo académico 2021. ¿Cuál va a ser el punto de partida sobre el cual nosotros vamos a trabajar? Vamos a tratar de tener objetivos compartidos. Vamos a compartir objetivos, vamos a decir, vamos juntos hasta acá. Vamos a tratar de dejar de ser un grupo para ser un equipo. Y en algún momento del año ustedes también van a conformar equipos de aproximadamente 5 personas y van a tener funciones específicas. La idea es trabajar la modalidad de enseñanza por competencias. La formación por competencias es bastante característica, ¿no? Porque cuando uno adquiere una habilidad y adquiere muchas habilidades, adquiere capacidades para hacer cosas. Esas capacidades se definen competencias. Mientras que las habilidades laborales son esas capacidades que tiene la persona como profesional en la realización de sus funciones, las habilidades sociales también forman parte de su ser. Entonces nosotros, ustedes en su formación van a tener que trabajar las siguientes habilidades o competencias laborales que hacen a competencias que tienen que ver con el saber, con el hacer y obviamente con el ser. Ustedes como individuos únicos se van a tener que mover en un ambiente donde la gente los va a identificar, los va a calificar, los va a respetar o los va a dejar de respetar en función de cómo se desenvuelvan. ¿Cuáles van a ser sus actos correctos o incorrectos? Una máquina es fácil de manejar, aunque sea compleja, pero lo que es difícil de manejar es el ser humano, porque es una integralidad que toma decisiones que ustedes muchas veces pueden no esperar, y aquella persona a la que ustedes le confían determinadas asignaciones laborales no cumple. Y cuando uno dice qué le pasó a la máquina, sabe que viene un técnico, mira y dice, se rompió tal unidad. ¿No? Entonces hay que reemplazarla. Bueno, la persona no es tan fácil. En la medida que nosotros nos manejemos así con la virtualidad, también tenemos otro problema. No podemos aprender lo que se llama la comunicación no verbal, que generalmente es aproximadamente el 93% de la comunicación. Lo que yo digo en una comunicación frente a frente es el 7%. El resto es interpretación de aquel que sepa interpretar la comunicación no verbal. ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo, qué sé yo, ahí apareció Valentino Facina, entonces lo miro a Valentino Facina, no me dijo nada, y se pone la mano en la barbilla y digo, está pensando Valentino Facina. Pero puede estar pensando, qué interesante la cátedra, o puede estar diciendo, qué boludez me está diciendo este tipo, o puede estar diciendo, la verdad, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Bueno, si yo estuviera delante de Valentino Facina personalmente, con los ojos me doy cuenta exactamente qué está buscando, qué está esperando y qué no le está dando la cátedra o qué le está dando. Y esa posición de la barbilla puede ser básicamente una aceptación o no. Entonces vamos a trabajar. Aprovecho y te ahorro el análisis de la cara. Te quería preguntar si iban a subir las filminas a algún lado, a Classroom o al CBG. Absolutamente todo el material lo voy a desarrollar, pero me tenés que dar un tiempito. Sí, está bien. Yo termino de desarrollar las filminas y les explico cómo vamos a trabajar. Genial, gracias. No se impacienten porque esta cátedra se caracteriza por proveer todo. Y también nos vamos a conocer, les vamos a contar de qué trabajamos, qué hacemos, cuáles son nuestras competencias, por qué nos formamos de la manera que nos formamos. Bien, entonces
Competencias son un montón de habilidades, ¿no? Conocimientos, ¿no? Que hacen a una persona, ya sea en su saber hacer, o en su ser mismo, en su comportamiento general. Y ahora vamos a los contenidos. El primer tema a desarrollar es una clase introductoria. Vamos a hablar de conceptos generales y demás. Ya después entramos en tema y vamos a hacer una actividad de clasificar los costos y explicar los modelos. En la clase introductoria vamos a hablar de elementos que vinculan la empresa o se utilizan en una organización, y también vamos a hablar un poco de historia, de cómo se llegó a este momento con respecto al uso de los costos en las organizaciones. Vamos a clasificarlos, hay una forma de clasificarlos, vamos a explicar los modelos, vamos a hacer algunas simulaciones para tomar decisiones con las estructuras de costos, vamos a definir dos modelitos muy simples, uno que es el modelo del costeo total o absorbente, y después el modelo de costeo directo. Y después vamos a empezar a trabajar con los tres costos de la producción: los costos de las materias primas, los costos de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación o carga fabril. Estos tres costos construyen lo que se llama los costos de la explotación, o sea, la actividad, cómo mido la actividad dentro de una empresa directamente. Ya no me ubico en los costos de administración o en los costos de comercialización, que son un porcentaje, son costos indirectos y tienen que ver con otras actividades y se asignan de manera muchas veces arbitraria. Pero estos costos son medibles. Y después vamos a los modelos o a los sistemas de costeo. En este caso, el costeo por órdenes, el costeo por órdenes de producción. Su caso particular, el costeo por procesos. El costeo conjunto, que significa que es un modelo de costeo por procesos, pero en algún punto se ingresan materias primas similares, en algún momento se rompe eso, y se llama punto de ruptura, punto de separación, y se elaboran distintos productos. Por ejemplo, en el caso de la leche, para ser coherentes con los modelos que hemos desarrollado el año pasado, entra leche de tambo y en un punto de bifurcación o punto de separación, gran parte va para leche condensada o leche fluida y otra parte va para manteca. Bueno, hasta el procesamiento de esterilización, hasta ese punto la leche se trata siempre igual, pero después se va separando. El punto número 11 se llama costeo basado en actividades, que es un modelo de costeo bastante nuevo, o una metodología bastante nueva que las empresas lo están incorporando, que se olvida de este rubro del punto 17, del punto 7, y hace que todos los costos se transformen en directos. ¿Qué significa que todos los costos se transformen en directos? Que a través de algún ordenamiento yo voy a poder decir que cada actividad cuesta una determinada cantidad de recursos. Y esos recursos tienen un valor monetario. Bueno, los vamos a ver en ese punto. Después aparecen los costos predeterminados, que sirven para predecir cuánto va a salir una actividad o no. Hay dos tipos de costos, los costos determinados, que yo voy y busco información en algún lado, o el costeo estándar, donde voy midiendo en la historia de la empresa cuánto fui gastando. Y ahí voy gastando, porque si yo quisiera hacer un esfuerzo y decir, voy a tomar los costos de la empresa de enfrente, que hace exactamente lo mismo que yo, pero tiene distinta tecnología, sus costos van a ser diferentes. O su organización administrativa, o lo que sea. Y finalmente aparece lo que se denomina el presupuesto maestro, que consiste en tres presupuestos. El de presupuesto
económico, que está compuesto con las ventas, con todos estos costos que vimos acá, el presupuesto financiero, que es el presupuesto de caja, de cuánto entra o cuánto sale de dinero, de recursos en la organización y cuán líquido estoy, donde mide la cantidad de dinero en el momento que entra o sale de la empresa. En cambio el otro es económico, no se pregunta cuándo entra el dinero ni el valor del dinero en el tiempo, sino mide cuánto se van moviendo los activos y los pasivos de la organización. Y finalmente lo que se llama el balance proyectado o el balance de la organización, que ustedes lo ven en economía de la empresa, que tiene que ver básicamente con un equilibrio entre los activos, que son iguales a los pasivos, más el capital o más el patrimonio neto o más si yo resto el activo menos el pasivo, realmente es lo que tengo. Imagínense que ustedes tienen 1.000 pesos en la billetera, pero deben 800, la realidad es que ustedes tienen 200. Pero en algún momento de la organización, ustedes tienen 1.000 pesos, aunque en billete le roban los 1.000 pesos y ya deben, no tienen los 1.000 pesos, deben 800 y se quedaron sin el activo de 200. Bien, seguimos con más conceptos básicos. Por ejemplo, una de las preguntas fundamentales que vamos a hacer en el primer cuestionario es qué significa o qué entienden ustedes por cadena de valor. Una cadena de valor es un modelo que planteó en algún momento un profesor de Harvard que se llama Michael Porter, creador de un libro que se llama La ventaja competitiva, muy importante en los años 80, porque a partir de este modelo, la empresa empezó a estructurarse de una manera muy interesante bajo este esquema de cadena de valor. ¿Qué entendemos por cadena de valor? El ingreso de la materia prima a una secuencia de pasos a través de los cuales se va agregando valor. Por ejemplo, las materias primas no son transformadas, son materias primas, son insumos. Ahora, cuando las toma un fabricante y las transforma, le agrega un valor. Y una vez que sale de la fábrica, seguramente irá a un mayorista, si el producto es de consumo masivo, y ese mayorista lo llevará al minorista, y ese minorista se lo venderá al consumidor. Y este consumidor aplica algunos conceptos distintos al que le aplicó el fabricante, al que le aplicó el mayorista y al que le aplicó el minorista. En todos los casos, cada uno de estos, cuando este le paga a este se queda con un pedacito. Cuando el minorista le paga al mayorista, se queda con un pedacito de valor. Cuando el mayorista le paga al fabricante, se queda con un pedacito de valor, y obviamente el que trajo las materias primas se quedó con un pedacito de valor. ¿Cuándo se lo paga? ¿Por qué se lo paga así en diferido? O demás, o el cliente va y lo paga con tarjeta, o qué sé yo. Esto que está hacia adelante se llama cadena de valor. Y esto que está hacia atrás se llama margen para cada una de las etapas de la cadena de valor. La cadena de valor es un modelo teórico a través del cual las distintas etapas de la cadena de valor le van agregando eso para satisfacer al consumidor. Y el cliente cuando compra, no compra el producto en sí. Cuando ustedes vayan a comprar un celular, no compran el celular por el peso de la materia prima que tiene el celular. Lo compran por el valor de lo que vayan a hacer con el celular. La diferencia, imagínense que ustedes me van a pagar 1 peso por esta clase. La diferencia que tiene ese valor de 1 peso por esta clase, o el equivalente en pan,
en un pan, es que ustedes toman el pan, se lo comen y se alimentan. En el caso de esta transferencia de conocimiento por el valor de un peso, el panadero se desprendió del pan, del bien que había fabricado. En mi caso, si yo les enseño, no me desprendo de lo que les enseñé. Entonces, ahora el conocimiento es compartido. Bueno, lo que buscan las organizaciones es compartir el conocimiento de hacer las cosas. No van al producto, sino van a la cabeza de este consumidor para tratar de agregarle valor y satisfacerlo en un montón de aspectos. Y todo eso lo van a ver en marketing o en comercialización, como le llaman ustedes. Bien, ¿en qué consiste el trabajo de costeo? La búsqueda es organizar la información, simplificarla, entregarla a la etapa superior y que quien está arriba de quien generó esa información tome una decisión. Y esa información tiene que ser sistemática. Ya vamos a ver cómo en su momento. ¿Para qué se usa el costeo? Primero, para planificar y controlar la rutina. Segundo, para apoyar la toma de decisiones. Alguien va a tomar una decisión, che, comprar el doble de unidades, che, vamos a ampliar esta parte de la fábrica. Bueno, no son rutinarias. La planificación y el control es rutinario. Yo planifico la cantidad de unidades que tienen que salir y controlo la cantidad de unidades que tienen que salir diariamente. Ya acá la toma de decisión no son decisiones rutinarias. Elaboro planes y políticas para llevarlas adelante, necesito recursos, tendré que ver de dónde salen esos recursos, si los dispongo o no. Para negociar contratos, tanto de corto plazo como de largo plazo, para eso utilizo los costos. Imagínate que vos vas sin costos a negociar un contrato, ¿cómo podés? No podés. Y como no podés negociar ciego, vas a tener que tener esta información. Si te hicieron mal la información en esta etapa, perdiste. Ahora, si te lo hicieron bien, dependerá solamente de tu capacidad y entrenamiento y la capacidad y entrenamiento de la otra parte para acordar para tener un buen acuerdo, una buena negociación. Y obviamente, la elaboración de informes externos, ya sea si sos una sociedad anónima para un accionista, para el gobierno, en caso de que venga la FIP y te diga, a ver, quiero saber cómo están sus cuentas, si usted evadió o no evadió, vendió en blanco o no vendió en blanco, qué sé yo, o grupos externos que te quieran comprar la empresa o invertir en vos. Bueno, para eso sirven los costos. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre precio, costo, valor y ganancia? Fíjense, hay una perspectiva interna y una perspectiva externa. El costo es el monto sacrificado para obtener un producto. O sea, ¿cuánto me esfuerzo yo para obtener un producto? El precio es el monto que paga el cliente por adquirir ese producto. Y el valor es el monto que el cliente le asigna al producto en función de qué percibe de él. Por eso están aquellos que, por ejemplo, pagan un teléfono, un determinado valor, ni bien sale, y otros que esperan. Y vos decís, ¿por qué esperan? Porque están esperando que el precio baje porque consideran que el valor, si bien lo vale, porque tomó la decisión que lo va a comprar, el precio influye. Entre la diferencia entre el precio y el costo se define la utilidad o la ganancia que quien elaboró el producto o pensó el producto y lo mandó a fabricar espera tener por haber realizado este esfuerzo. O sea, el costo es lo que yo sacrifico para obtener un beneficio. En el caso de ustedes, hoy están acá, hay 75 personas participando de este curso
Y esto se llama costo de oportunidad, que lo vamos a repetir hasta el hartazgo. El costo de oportunidad es el esfuerzo que tengo que llegar a hacer y lo comparo con lo que dejé de hacer, porque me interesó estar acá. Ahí podrían estar en otro lado. Bueno, el costo de la mejor alternativa que dejaron de hacer por estar acá se llama costo de oportunidad. Y son las decisiones, las infinitas decisiones que toman los empresarios para llevar adelante sus productos. Sacrifican otras cosas por este producto que han fabricado. Vamos a hablar básicamente de algunos conceptos básicos. Imaginemos que ustedes son importadores y comercializan cierres y broches. Estos botones son los broches de los vaqueros, por ejemplo, las tachas de los vaqueros. Y que en algún momento tienen en el almacén 1000 docenas de cierres, y 100 paquetes de broches. Los cierres están valorizados a un promedio de $5 de la docena. Y los broches, $15 del 100. Entonces, por un lado, los montos son $5.000 y $1.500 respectivamente. Esto representa un costo o un gasto. Esta sería la pregunta. Importante el concepto de costo y gasto. ¿Por qué? Porque muchas veces, si el producto, muchas veces hay mucha gente que no distingue lo que es un costo de lo que es un gasto. Lo vamos a aclarar, pero se los anticipo. El gasto es algo que no recupero, no puedo recuperar. Imagínense en una publicidad, no la puedo recuperar. En cambio, un costo, ¿sí?, es recuperable. Va en el producto. Cuando me lo pagan, recupero ese costo. Mientras estos productos sean suyos, son costos. Bien. Vamos a pasar a otra definición bastante interesante que también va a preguntar en el cuestionario. ¿Qué es un activo? Es el conjunto de propiedades de una empresa y que puede ser de tipo corriente o no corriente. Y ya vamos a incorporar la palabra corriente y no corriente como el tiempo donde eso está dentro de la organización y da vueltas en la organización hacia afuera y hacia adentro. Por ejemplo, los gastos corrientes son los gastos que se realizan en un periodo de tiempo. Por ejemplo, un año. Y los no corrientes por encima de ese año. Un activo corriente dura menos o igual a un año, como les acabo de decir, comprende el efectivo en dinero depositado en los bancos, o que está en caja de la empresa, o en cuentas a cobrar, o está en inventarios, hablamos de inventarios en materia prima o producto, en valores negociables con vencimiento menor a un año. Todo esto se llama activo corriente. Y el activo no corriente son aquellos elementos que la empresa lo tiene y primero no se puede desprender. Y segundo, que tienen mayor duración, por ejemplo, vehículos, edificios, y su vencimiento no está a un año. Y finalmente, para terminar, ¿qué es el balance? ¿Qué hace el balance? Describe el conjunto de propiedades y obligaciones de la empresa en un determinado momento. Tenemos balances de corto plazo y de largo plazo. Las propiedades se clasifican en activos corrientes y activos no corrientes. Y las obligaciones también. En pasivo no corriente y corriente. O sea, todo esto es en un periodo determinado. Si yo al activo corriente más el activo no corriente le resto todo esto que está acá, es lo que me queda. ¿Y qué hace el empresario? Mira al final del año si esto creció. ¿Cuál es su expectativa? Que esto le crezca, que el patrimonio neto le crezca. ¿Qué entendemos por base de asignación? ¿Qué es una base de asignación que vamos a utilizar mucho en
en el tema costeo? Bueno, es algo que yo utilizo tradicionalmente para contabilizar. Por ejemplo, unidades de producción. ¿Cuántas unidades produje? Bueno, es una base de asignación. O puede llegar a ser las materias primas, ¿no? Directas, porque las puedo medir exactamente. Me entraron tanta cantidad de metros cúbicos de arena, o me entraron tantos kilos de acero, o me entraron... O el costo de la mano de obra, o la mezcla de varios, las horas hombre con las horas máquina. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Aguarden un momentito que tengo que entregar una cosa. Toma, Martín. Bueno, ¿qué significa esto? Que van a ser elementos que yo voy a poder utilizar para poder medir cosas que tengo que llevar adelante dentro de la organización. Ustedes les preguntan, cosa que vamos a empezar a charlar en un par de minutos. Che, ¿cómo vienen con las materias? Y yo rendí 5, rendí 6, sí, pero no me decís nada, vos, qué sé yo, rendiste 5 materias. Y otro dice, yo rendí 5 materias. ¿Qué rendiste vos? Y yo rendí álgebra, análisis matemático, física, y otro me dice, no, yo rendí introducción a la ingeniería 1, introducción a la ingeniería 2, inglés 1, inglés 2. ¿Qué estudiaste de ingeniería? Y nada. Sabés de qué se trata la ingeniería, pero en realidad no aprendiste nada de la estructura básica de la ingeniería. Y esto es muy importante que ustedes lo vayan a identificar porque es lo que va a hacer dentro de la organización. ¿Qué es lo importante dentro de la organización? ¿Qué no es lo importante dentro de la organización?